Bienvenidos estudiantes a la ayudantía número 11. En esta oportunidad vamos a estudiar transformaciones lineales. En particular vamos a estudiar ejercicios asociados a eh, las propiedades de las transformaciones lineales. eh, Vamos a determinar el kernel de una transformación lineal. Vamos a hacer ejercicios relativos a inyectividad y a isomorfismos. Pero primero, vamos a recordar entonces qué es una transformación lineal. Les recuerdo que una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales. Hay un espacio vectorial de partida V y un espacio de llegada W. Y una transformación lineal es una función que envía elementos desde el espacio V hacia el espacio W. Pero no es solo eso, cumple que es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero separa la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la transformación de la suma de dos vectores, entonces eso es la transformación del primero más la transformación del segundo. Y también eh, saca el producto por escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la transformación de un múltiplo de un vector, alfa v, eso es lo mismo que el múltiplo pero de la transformación, es decir, alfa veces t de v. Entonces, una transformación lineal separa la suma y saca el producto por escalar. En el contexto de espacios vectoriales y en concreto de linealidad, las transformaciones lineales entonces preservan las combinaciones lineales, ¿sí? Recuerden que las combinaciones lineales son una suma finita de escalares por vectores. Entonces, si una transformación lineal cumple esto, significa que conserva las combinaciones lineales. Entonces, cada vez que nos pregunten si una transformación lineal, si una transformación, perdón, es lineal, lo que nosotros vamos a tener que demostrar es que separa el producto por escalar y separa la suma. Entonces, en el primer ejercicio del día de hoy nos piden lo siguiente: mostrar que la transformación definida desde como t, que va desde el espacio R2 al espacio vectorial R4, es lineal. ¿Y cómo se define t? T de x, y se define como x menos y, 2x, 3y, y menos 2x. ¿Cómo entender esta transformación lineal? Fíjense que el espacio de partida en este caso es R2 y el espacio de llegada es R4. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta transformación? Está tomando un vector en R2, es decir, un par ordenado, y lo está llevando a otro vector, pero ahora en R4, que tiene 4 coordenadas, ¿sí? Y cada una de esas coordenadas se definen de ese modo: x menos y, 2x, 3y e y menos 2x. Entonces, la solución de esto, ¿qué tenemos que probar? Para probar que esto es una transformación lineal, tenemos que probar que para todo par de vectores, aquí es en R2, para todo U y B en R2 en el espacio de partida, y para todo alfa en el cuerpo con el que estamos trabajando, en este caso estos son R espacios vectoriales, entonces el cuerpo son los números reales, entonces todo escalar en los números reales, se cumple que la transformación de U más B es la transformación de U más la transformación de B, y que la transformación de alfa veces U es alfa veces la transformación de U. Entonces tenemos que demostrar estas dos condiciones para probar que es transformación lineal. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Vamos a partir siempre por esta de acá. Les recuerdo también que podemos combinar estas dos propiedades en una sola y decir que t de alfa u más b es lo mismo que alfa veces t de u más la transformación de b. Si bien esto es más una sola demostración, muchas veces por la complejidad de la transformación lineal, esto no es tan conveniente porque no te permite identificar al tiro que esto se cumple.
Entonces a veces conviene hacerlo por separado, aun cuando lleve más trabajo. Ya, entonces, vamos a demostrar la primera. Entonces, sea U un vector en R2, es decir, que tiene un par ordenado que tiene coordenadas X de U e Y de U, y V, otro vector en R2, cuyas coordenadas son X de V e Y de V. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la transformación de U más P? Va a ser, bueno, la transformación de el primer vector xu, iu más el segundo vector xv, iu. Y por propiedades de vectores, entonces, esto se puede sumar coordenada a coordenada, por lo que vamos a tener la transformación de xu más xv, iu más iv. Aquí voy a hacer una observación. Siempre que nosotros vamos a demostrar esta propiedad de acá, la 1, partimos definiendo la transformación de la suma. ¿Sí? Eso es lo más conveniente. Y una vez que hemos desarrollado esto, tratar de hacer aparecer la transformación por separado. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Calcular la transformación de U y la transformación de B y sumarlas y luego hacer aparecer la transformación de U más B, pero en todo momento voy a tener que conocer qué es la transformación de U más B, entonces mejor partir desde acá. Ya, entonces, ¿cómo se define la transformación lineal? Dice, en el vector de llegada, la primera coordenada es la diferencia entre X e Y, es decir, entre la primera coordenada en el espacio de partida y la primera coordenada, y la segunda coordenada en el espacio de partida. Entonces, esta primera coordenada es la resta entre estas dos coordenadas originales. Entonces, ¿cuáles son nuestras dos coordenadas en este caso? Son xu más xb, iu más ib. Por lo tanto, siguiendo la definición de la transformación lineal, acá vamos a obtener un vector de 4 coordenadas al calcular esta transformación, y la primera coordenada es la diferencia entre la primera coordenada, que sería esta, menos la segunda coordenada. Bien, ahora, ¿cómo se define la segunda coordenada? La transformación nos dice, tome la coordenada x y multiplíquela por 2. Entonces acá, ¿cuál es nuestra coordenada x? Es toda esta de acá, xu más xb. Por lo tanto, la tomamos y la multiplicamos por 2. Así obtenemos la segunda coordenada de este nuevo vector, que es el resultado de la transformación. ¿Qué nos dicen ahora? Tome la segunda coordenada del vector y multiplíquela por 3. Entonces, la tercera coordenada acá va a corresponder a 3 veces la segunda coordenada de este vector, o sea, 3 veces iu más ib. Finalmente, la cuarta coordenada dice, tome la segunda coordenada y réstele 2 veces la primera coordenada, o sea, y menos 2x. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Tomamos la primera coordenada, iu más ib, y le restamos 2 veces la primera coordenada, xu más x. Y así hemos obtenido la transformación de U más B. Si se fijan, entonces este es un vector de 4 coordenadas, y si nosotros desarrollamos estas operaciones que hay en cada coordenada, vamos a tener que esto de acá, tenemos menos un paréntesis, entonces por distributividad del producto sobre la suma nos va a quedar xu más xb menos iu menos ib. Acá, de nuevo, por distributividad, vamos a tener 2xu más 2xv, el 2 multiplica cada uno de los términos. Nuevamente acá, 3iu más 3iv. Y acá, iu más iv menos 2 veces xu menos 2 veces xu. Bien, entonces teníamos esto acá. ¿Qué podemos hacer ahora? La idea ahora es hacer aparecer la transformación de U y la transformación de V. Entonces lo primero que voy a hacer yo es juntar todo lo que corresponde a U y todo lo que corresponde a V. Entonces, el XU lo voy a juntar con este menos IU, el XV lo voy a juntar con menos IV, son los asociados a V. Lo mismo voy a hacer en esta coordenada, 2XU, y no tengo nada con que juntarlo, más 2XV. Acá es lo mismo, 3IU más 3IV. Y acá, de nuevo, junto lo que está asociado a U y lo que está asociado a V. Entonces me va a quedar
IU menos 2XU más IV menos 2XV. Ahora que yo ya he asociado lo que corresponde a U y lo que corresponde a V, entonces puedo usar la definición de suma de vectores y separar esto, porque si se fijan acá yo tengo, en la primera coordenada tengo una suma, en la segunda coordenada tengo una suma, en la tercera una suma y en la cuarta una suma. Entonces puedo escribir como la suma de los elementos asociados a U más los elementos asociados a V. Por lo tanto, tengo XU menos IU en la primera coordenada, coma 2XU, coma 3IU, coma IU menos 2XU. Y aquí ya voy a tener ocupados todos los elementos asociados a U. Más XV menos IV, 2XV, 3IV y finalmente IV menos 2XU. Si ustedes ponen pausa al video y hacen esta operación, suman estos dos vectores, se van a dar cuenta que obtienen exactamente el que tienen arriba. Pero coincidencia acá, ¿qué es justamente esto de acá? Fíjense, tomamos la primera coordenada del vector U y le restamos la segunda coordenada del vector U. Luego, en la segunda coordenada, multiplicamos por 2 la primera coordenada. Luego, en la otra coordenada, multiplicamos por 3 la primera coordenada. Y finalmente, la segunda coordenada le restamos 2 veces la primera coordenada. Esto es justamente la transformación aplicada al vector U. Y similarmente, esta es justamente la transformación aplicada al vector V. Por lo tanto, fíjense, habíamos partido con T de U más V. Y demostramos que es T de U más T de V. Por lo tanto, la transformación que nos presentan verifica esta propiedad. ¿Qué nos falta por probar? Que separa el producto por escalar. Entonces, T de alfa por U es igual a T por alfa XU, alfa y U. O sea, la transformación aplicada a este vector. Si yo aplico la transformación a este vector, esta es la primera coordenada, entonces, y esta es la segunda. ¿Qué me dice la transformación? En la primera coordenada del nuevo vector, reste la primera con la segunda coordenada, y ahí tenemos eso. Multiplique por 2 la primera coordenada, 2 veces alfa XU, multiplique por 3 la segunda coordenada, 3 veces alfa por IU, y finalmente a la segunda coordenada réstele 2 veces la primera. Entonces voy a tener alfa IU menos 2 veces alfa XU. Acá yo puedo nuevamente hacer un procedimiento similar al que hice con acá arriba y bueno, puedo separar el alfa acá, puedo factorizar el alfa en cada coordenada, luego sacarlo por afuera y finalmente al factorizar alfa voy a obtener que es alfa justamente por la transformación aplicada al vector U. Por lo tanto, T de alfa por U es alfa por T de U. Luego, T es una transformación lineal. Así yo voy a probar siempre que una transformación es lineal. Pruebo que se cumple esta propiedad y pruebo que se cumple esta propiedad. Vamos al ejercicio 2. Ya, antes de pasar al ejercicio 2, quiero recordarles algunos elementos de las transformaciones lineales. Primero, entonces, si tenemos una transformación T que va de un espacio de partida V a un espacio de llegada W, si T es una transformación lineal, entonces podemos definir el kernel de esa transformación T o el núcleo de T, se le puede llamar de las dos formas, kernel o núcleo, como el siguiente conjunto. Son todos los vectores en el espacio de partida, todos los V en V, ¿cierto? Este es el espacio de partida, tales que la transformación aplicada a V me va a parar al 0 en el espacio de llegada. Es decir, son todos los B en B, tales que la transformación aplicada en B es el 0 de W, el espacio de llegada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cumple este conjunto que yo definí acá, este kernel? Que es siempre es un subespacio del conjunto del espacio de partida. Entonces, el kernel de T siempre es un subespacio vectorial del espacio de partida.
¿Qué es la imagen de T? Bueno, también definimos la imagen de T como todos aquellos vectores en el conjunto de llegada, tales que existe un vector en el conjunto de partida, de modo que ese vector W es igual a la transformación de ese vector. Aquí me voy a detener para explicar qué significa esta definición. Recuerden que cuando ustedes estudiaron funciones, definíamos la imagen de una función o el recorrido de una función como todos aquellos elementos en el espacio, en el conjunto de llegada, es decir, en el codominio, tales que tenían una preimagen. ¿Sí? Recuerden que el recorrido de una función son todos los elementos en el espacio de llegada o en el conjunto de llegada que tienen preimagen, es decir, están asociados a un elemento en el conjunto de partida, en el dominio. Lo mismo ocurre acá. La imagen de la transformación son todos los vectores en el espacio de llegada, tales que existe un vector en el espacio de partida, de modo que la transformación aplicada a ese vector me da el elemento, es decir, tienen una preimagen. ¿Sí? Es el mismo concepto. Entonces, definimos la nulidad de T como la dimensión del kernel de T, ¿sí? Y el rango de la transformación T como la dimensión de la imagen. ¿Y qué nos dice un teorema muy famoso? Nos dice que la dimensión del espacio de partida, la dimensión de V, es siempre igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Entonces este teorema va a ser muy útil para poder calcular dimensiones ya sea del kernel, de la imagen, probar inyectividad o epiyectividad, etc. Recuerden que la dimensión de la base es o sea, la dimensión del espacio de partida es la cardinalidad de la base. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la base del espacio de partida tiene tantos elementos como el kernel, como el conjunto, como la base del kernel, más la base de la imagen. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, pruebe que T de R2 en R2, tal que T de X, Y es igual a Y, X, es inyectiva. Entonces, primero, no nos dicen que esto es una transformación lineal. Entonces deberíamos probar que esta transformación T es una transformación lineal. Eso les va a quedar de tarea a ustedes, ¿sí? Porque ya sabemos cómo probar que una transformación es lineal. Separa la suma y separa el producto por escalar. Nos piden probar que esta transformación lineal, ¿cierto? Ya es inyectiva. ¿Cuándo una transformación lineal es inyectiva? Les recuerdo que una transformación lineal es inyectiva cuando el kernel de esa transformación me da como resultado el vector 0. O sea, el único elemento que está en el kernel es el 0 en el espacio de llegada. ¿Sí? En este caso, el espacio de llegada es R2. Por lo tanto, esta transformación va a ser inyectiva si solo si su kernel es el conjunto formado solo por el 0 del espacio de llegada, que es R2, es decir, el vector 0,0. ¿Qué quiere decir esto? Que una transformación es inyectiva solo cuando el kernel es el espacio vectorial nulo. ¿Sí? Recuerden que el espacio vectorial nulo es aquel que está formado solo por el elemento nulo, y eso significa entonces que la función sea inyectiva. Bueno, haciendo el paralelo con funciones, que el kernel de una función sea el espacio vectorial nulo, es lo mismo que sea inyectiva. Y recuerden que la inyectividad es que la función es 1 a 1, es decir, cada imagen, cada elemento de la imagen tiene asociada una única preimagen, ¿sí? Y viceversa, porque para que sea función ya se tiene que cumplir que cada preimagen tenga una única imagen. Entonces, inyectividad, la función es 1 a 1. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto?
si queremos demostrar que el kernel es el espacio vectorial nulo, lo primero que tenemos que hacer es ver quién es el kernel. Y el kernel de T, por definición, son todos los vectores en el espacio de partida, es decir, todos los vectores en R2, por eso escribo los x, y en R2, tales que la transformación aplicada a esos vectores, es decir, la transformación de x, y, me da como resultado el 0 en el espacio de llegada. Es decir, son todos los x, y en R2 tales que la transformación de x, y es el vector 0, 0. Equivalentemente, entonces, son todos los x, y en R2 tales que, ¿cuál es la transformación de x, y? Por definición de la transformación es y, x. Son todos los y, x iguales a 0, 0. O sea, todos los x, y en R2 que cumplen que y, x es igual a 0, 0. Y de acá, yo puedo sacar dos cosas. Acá tengo una igualdad de vectores. Entonces eso quiere decir que dos vectores son iguales solo cuando lo son coordenada a coordenada. Entonces, y es igual a 0 y x es igual a 0. Por lo tanto, son todos los x, y en R2 tales que y es igual a 0 y x es igual a 0. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, son todos los vectores que cumplen que la coordenada y es 0 y la coordenada x es 0. Y el único vector entonces que satisface esa condición es el vector 0, 0. ¿Sí? Yo reemplazo esto en x, y me da el 0, 0. Por lo tanto, he probado que el kernel de esta transformación, ¿sí?, es el espacio vectorial nulo. Les recuerdo que el kernel siempre es un subespacio del conjunto de partida. Entonces, el espacio vectorial nulo formado por el 0, 0, es siempre subespacio de R2. Entonces, ¿qué es lo que he logrado probar? Que T es inyectiva, ¿sí? Otra manera de decir que T es inyectiva es que la nulidad de T es igual a 0, es decir, la dimensión del kernel, les recuerdo que la nulidad es la dimensión del kernel, es 0. ¿Por qué? Porque si la dimensión del kernel es 0, el kernel es la base del kernel no tiene ningún elemento, es decir, es el espacio formado, el espacio vectorial generado por el elemento nulo, que es justamente este de acá, el 0, 0. ¿Sí? Entonces, T es inyectiva porque su kernel es el espacio vectorial nulo. Y ahí estaría demostrado. Vamos al ejercicio 3. Nos definen la siguiente transformación lineal y nos piden que probemos que es lineal y determinemos la dimensión de la imagen de esta transformación, es decir, el rango de esta transformación. Bueno, entonces nos dicen, pruebe que la transformación definida desde los polinomios de grado 3 con coeficientes en R, recuerden que R3 de X es el conjunto de todos los polinomios de grado 3 cuyos coeficientes están en R, hacia el espacio de polinomios de grado 2 cuyos coeficientes están en R. Y está definida así esta transformación. Un polinomio p de x lo envía en su derivada, p' de x. Entonces tenemos que probar que esta transformación es lineal y determinar la dimensión de la imagen de esta transformación, es decir, el rango que tiene esta transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar? Primero, tenemos que probar que t es lineal. Entonces, ¿cómo vamos a probar que una transformación es lineal? Tenemos que probar que separa la suma y el producto por escalar. Entonces, ¿cómo yo voy a partir mi demostración? Voy a tomar dos elementos, dos vectores en este espacio de partida. En este caso yo tomé P y Q en el espacio R3 de X. Es decir, P y Q son polinomios de grado 3 con coeficientes en R. Entonces, voy a definir la transformación de la suma de esos elementos, es decir, la transformación de P de X más Q de X, y por definición de la transformación, ¿qué sería esto? Recordemos que la transformación envía un polinomio en su derivada, ¿sí? Entonces, álgebra de polinomios.
Si P y Q son polinomios de grado 3, entonces P más Q también son polinomios de grado 3. Entonces, este es un nuevo polinomio. ¿Y qué va a hacerle la transformación a este nuevo polinomio? Lo va a enviar en su derivada. Es decir, voy a tener como resultado la derivada de esta suma de los dos polinomios. Pero, aquí viene lo interesante, la derivada, recordamos que la derivada es un operador lineal, porque separa la suma, ¿sí? Recuerden, la derivada de P más Q es la derivada de P', más la derivada de Q'. Por lo tanto, tengo que la transformación de P más Q va a ser P' más Q'. Pero esta es justamente la transformación de P, porque la transformación de P envía a P en su derivada, ¿sí? Entonces P' es justamente la transformación aplicada a P, y Q' es la transformación aplicada a Q. Por lo tanto, así he demostrado que la transformación de P más Q es la transformación de P más la transformación de Q. Por lo tanto, cumple la primera condición. Bueno, la segunda condición dice que la transformación de alfa por P de X, ¿cierto? Alfa por P de X, nuevamente por álgebra de polinomios, si P es un polinomio de grado 3, entonces si yo hago el producto de un escalar por el polinomio, me va a seguir quedando un polinomio de grado 3. Por lo tanto, puedo aplicar la transformación. Voy a tener que la transformación de este nuevo polinomio envía a este polinomio en su derivada, es decir, voy a tener la derivada de alfa por P de X. Y propiedades de la derivada, ¿cierto? Los escalares, el producto por escalar sale de la derivada y me queda solamente alfa por P' de X. Pero P' es justamente la transformación de P de X, por lo tanto, la transformación de alfa por P es lo mismo que alfa veces la transformación aplicada a P. Luego, como se cumplen ambas condiciones, T es lineal. Ahora, ¿qué más nos pedían? Nos pedían demostrar que era lineal y encontrar la dimensión de la imagen. Entonces, chicos, siempre que nos pidan encontrar la dimensión de la imagen, nosotros tenemos dos caminos. O bien, usando la definición, definimos el conjunto imagen y encontramos una base para ese conjunto, encontrando un generador y probando que es linealmente independiente, y luego contando los elementos de la base, ¿sí?, para encontrar la dimensión. O bien, tomamos un camino más simple. En general, siempre es más fácil encontrar una base de el espacio de partida y una base para el kernel, ¿sí?, o la dimensión del kernel. Siempre es más sencillo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una base o la dimensión del espacio de partida. Vamos a definir el kernel y calcular la dimensión del kernel, y mediante el teorema de la dimensión vamos a calcular la dimensión de la imagen. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio de partida es siempre la suma de la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Entonces, ¿qué necesito yo para aplicar este teorema a esta transformación? Primero, yo voy a saber que la dimensión del espacio de partida, es decir, de R3 de X, es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen. Y yo quiero averiguar esta dimensión de la imagen. Entonces, ¿qué necesito? La dimensión de R3 de X y la dimensión del kernel de T. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la dimensión de R3 de X? Tendría que encontrar una base para este conjunto. Nosotros ya estudiamos cómo encontrar bases en los videos pasados. Entonces, les voy a dejar eso de tarea a ustedes, pero una base de R3 puede ser la base canónica, ¿sí? La base formada por el elemento 1, X, X cuadrado y X cubo. Como este es el espacio de polinomios de grado 3, todo polinomio de grado 3 yo siempre lo voy a poder escribir como una combinación lineal de una constante, en este caso 1, el polinomio x cuadrado y el polinomio x cubo.
¿Por qué llego hasta x cubo? Porque son los polinomios de grado 3. Entonces, este conjunto, la combinación lineal de los elementos de este conjunto, me va a generar a todos los polinomios de grado 3. Entonces, ahí les queda como tarea a ustedes demostrar que es base. Tienen que demostrar que es linealmente independiente y que genera. Pero ojo con esto. Pueden demostrar solo una de las dos. ¿Por qué? Porque la dimensión, bueno, no, esto no. Olviden lo que dije. Entonces, la dimensión de R3 va a ser la cantidad de elementos que tiene la base. Les recuerdo que toda base de R3 de X, por definición de base, tiene 4 elementos. ¿Sí? Entonces, la dimensión de R3 de X es igual a 4. ¿Sí? Porque este tiene 4 elementos. Ahora, ya tengo la dimensión de R3 de X. Ahora necesito la dimensión del kernel. Entonces, ¿qué es el kernel? Bueno, el kernel de la transformación son todos los vectores en el espacio de partida, es decir, todos los polinomios en R3 de X, tales que la transformación aplicada a ese polinomio es igual a 0. ¿Sí? Entonces, son todos los polinomios de grado 3, de modo, tales que su derivada, ¿cierto? Porque la transformación envía el polinomio en su derivada, es igual a 0. Y aquí les hago la pregunta. ¿Cuáles son los polinomios cuya derivada es igual a 0? ¿Cuándo la derivada de un polinomio o de una función es igual a 0? Bueno, la derivada es igual a 0 solo cuando la función o el polinomio que estoy derivando es una constante. ¿Sí? Recuerden que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, el kernel de t está formado por todos los polinomios en R3 de x, tales que su derivada es 0, es decir, ese polinomio es constante. O sea, son todos los polinomios en R3 de x con coeficiente en R, tales que el polinomio es constante. Por lo tanto, el kernel de t son todas las constantes en R3 de x, son todos los polinomios constantes. Por lo tanto, el kernel de t son todos los k por 1 con k en R, ¿cierto? Es decir, por definición, son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con el elemento 1, con el vector 1. Es decir, es justamente el generado por el elemento 1. ¿Sí? Por lo tanto, el kernel de t tiene como base al elemento 1. ¿Por qué tiene como base este elemento? Bueno, tienen que demostrarlo ustedes, pero el argumento es que el conjunto formado solo por el 1 es linealmente independiente, porque todo conjunto de un elemento y que ese elemento no es el vector nulo, es linealmente independiente consigo mismo. Entonces, la dimensión del kernel va a ser la cantidad de elementos que tiene la base. En este caso, la base tiene un solo elemento, por lo tanto, la dimensión del kernel es 1. La nulidad de la transformación es 1. Entonces, por teorema de la dimensión, tengo que la dimensión de R3 de X, que ya vi que era 4, es igual a la dimensión del kernel, que es 1, más la dimensión de la imagen. Entonces, por teorema, 4 es igual a 1 más la dimensión de la imagen. La imagen entonces tiene dimensión 3. Y así he resuelto la pregunta. Observaciones que les quiero hacer acá. Podría yo perfectamente haber encontrado la imagen de la transformación T, pero es un camino un poco más difícil, porque ahí tengo que aplicar un poquito más de ingenio. Se lo voy a mostrar en la pizarra. Voy a compartir la pizarra acá. Entonces, les recuerdo que la imagen de T, ¿cierto? Por definición, ¿qué conjunto es? Son eh, todos los W, todos los vectores en el espacio de llegada, en este caso,
el espacio de llegada de la transformación era R2 de X, ¿sí? Es decir, son todos los polinomios de grado 2, tales que ese polinomio tiene una preimagen mediante la transformación T, es decir, que existe un B en el espacio de partida, en R3 de X, tales que la transformación aplicada a ese elemento en el espacio de partida es igual a W. Es decir, son todos los polinomios de grado 2, tales que existe un polinomio de grado 3, de modo que la transformación aplicada a ese elemento en R3 es igual a el elemento en R2. Entonces, son todos los polinomios de grado 3, tales que existe un polinomio de grado 3, de modo que la transformación, recuerde que enviaba un polinomio en su derivada. ¿Cuál es la transformación aplicada en B? Entonces sería B' es igual a W. Entonces son todos los W en R2, de modo que la derivada de V es igual a W. ¿Qué puedo sacar de acá? Que son todos los W en R2 de X, tales que, si yo integro, como los polinomios son integrables, ¿cierto? Porque son continuos, entonces voy a tener que son todos los polinomios en R2 de X, tales que su imagen es la integral, perdón, su preimagen corresponde a la integral de el polinomio. Por lo tanto, son todos los elementos en R2 de X cuya integral está definida, ¿cierto? Tal que su preimagen es igual a la integral. ¿Y qué polinomios en R2 de X, o sea, qué polinomios de grado 2 su integral existe? Todos los polinomios de grado 2. Todos los polinomios de grado 2 son integrables, por lo tanto, este conjunto es todo el espacio R2 de X. Por eso acá les digo que tienen que tener un poco más de ingenio que usando el teorema de la dimensión, porque requiere que a ustedes se les ocurra esto de acá. ¿Sí? Y entonces la imagen es todo R2 de X. Y ahora yo debería encontrar una base para este conjunto, ¿sí? Para yo poder calcular la dimensión. Por fortuna, el conjunto que me dio acá es R2 de X. No es muy difícil encontrarle una base. De hecho, R2 de X es el generado por el conjunto 1, X y X cuadrado, ¿sí? Porque son todos los polinomios de grado 2. Por lo tanto, esta es una base canónica de R2 de X. Este es un conjunto que es linealmente independiente y genera R2 de X. Por lo tanto, la base que encontré, esta base, tiene 3 elementos, por lo tanto, la dimensión de la imagen es igual a 3. ¿Sí? ¿Se fijan que es un procedimiento un poquito más largo? Y a veces no exento de complicaciones, por lo tanto, yo les recomiendo utilizar el teorema de la dimensión. ¿Sí? Ya, entonces, habíamos llegado a que la dimensión de la imagen era 3 y llegamos por 2 caminos distintos. Ya, cuarto ejercicio. Muestre que si T es la transformación que va desde las matrices de orden 2 con coeficientes en R hacia las matrices de orden 2 con coeficientes en R, es transformación lineal. Tal que la transformación de una matriz A es igual a M por A, con M esta matriz que yo tengo acá, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, hay que demostrar que si T es esta transformación, entonces la dimensión de su kernel, de su núcleo, es igual a 2. Entonces, ¿qué nos están dando como hipótesis? Nos piden demostrar que si T es lineal, o sea que si T es una transformación lineal que cumple esto, entonces se cumple esto. Entonces ya tenemos como hipótesis que es lineal.
De hecho, esta transformación sí es lineal. Entonces, supongamos que la transformación es lineal. El conjunto kernel de la transformación, ¿cuál va a ser? Va a ser todos los elementos en el espacio de partida, es decir, todas las matrices de orden 2 por R, que cumplen que la transformación aplicada a esa matriz, es decir, M por A, es igual al elemento nulo del espacio de llegada, es decir, al elemento nulo de las matrices de orden 2 en R. ¿Sí? Y así está definido entonces. Todas las A en M2 de R, tales que M por A es el elemento nulo de M2 de R. Es decir, todas las matrices cuadradas de orden 2 son todos los A, B, C, D con coeficientes en R, ¿sí? Por eso A, B, C y D están en R, que cumplen que M por A, es decir, M era esta matriz 1 menos 1, 1 menos 1, por A, B, C, D, que es la matriz que yo definí, es igual al elemento nulo en el espacio de llegada, es decir, la matriz nula, 0, 0, 0, 0, la matriz nula de orden 2. Por lo tanto, son todos los A, B, C, D con A, B, C, D en R, tales que, si yo hago este producto acá, voy a tener, bueno, 1 por A más menos 1 por C me va a dar A menos C en el primer coeficiente. Ahora, 1 por B menos 1 por D me va a dar B menos D en el segundo coeficiente. 1 por A menos 1 por C me va a dar A menos C acá, y 1 por B menos 1 por D es igual a B menos D acá. Producto de matrices. ¿Sí? Y eso es igual al 0, 0, 0, 0. O sea, la matriz nula. Entonces, son todos los A, B, C, D con coeficientes en R, tales que igualdad de matrices acá. Dos matrices son iguales si y solo si son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces voy a tener que el primer coeficiente de esta matriz es igual a 0, ¿sí? A menos C es igual a 0, B menos D es igual a 0, lo tengo acá, y A menos C es igual a 0 y B menos D es igual a 0. Aquí tengo las mismas condiciones, así que ¿para qué las voy a repetir? Entonces, son todas las matrices A, B, C, D, tales que A menos C es igual a 0 y B menos D es igual a 0. Es decir, son todas las matrices de esta forma, A, B, C, D, tales que A es igual a C y B es igual a D. Yo puedo despejar acá y tengo que A es igual a C y B es igual a D. Entonces, esta condición yo la puedo reemplazar en esta matriz porque ya sé que A es igual a C y B es igual a D. Entonces, son todas las matrices de la forma AB, porque C vale A y D vale B, tales que aquí, para obtener este reemplacé ese ahí, y para obtener este reemplacé ese ahí. Entonces, son todas las matrices de la forma AB, tales que A y B están en R. Aquí tengo entonces que el kernel de este conjunto son todas estas matrices. Yo estas matrices las puedo separar en una suma de dos matrices, que son justamente estas dos. La matriz A0, A0, más la matriz 0B, 0B, con A y B en R. Es decir, el kernel de T son A por la matriz 1, 0, 1, 0, y aquí voy a factorizar el A, y aquí voy a factorizar el B, más B por la matriz 0, 1, 0, 1, con A, B en R. ¿Qué quiere decir esto? Son todas las combinaciones lineales posibles entre estas dos matrices, porque es un escalar que se mueve en R por la primera matriz más un escalar que se mueve en R por la segunda matriz. Entonces son todas las combinaciones lineales posibles entre estas dos matrices. Por definición, entonces, el kernel es el generado por este conjunto formado por estas dos matrices. Entonces, este conjunto es base, ustedes lo pueden probar, ¿sí? Porque genera, ¿cierto? Es base del kernel, genera y es linealmente independiente. Eso es inmediato, ¿no? Ahí les dejo la pregunta, ¿por qué es inmediato que este conjunto es linealmente independiente? Entonces, este conjunto es una base. Por lo tanto, como la base tiene dos elementos, entonces la dimensión de este espacio, que es el kernel, la dimensión del kernel tiene dimensión 2, es igual a 2.
Y así hemos demostrado entonces que la dimensión del kernel de la transformación que nos daban es igual a 2. Les hago la pregunta, si el kernel tiene dimensión 2, ¿qué dimensión deberá tener la imagen? Ah, ahí se las dejo. Ya. Vamos al último ejercicio. Entonces, el quinto ejercicio nos dice, analice si existe y es única la transformación lineal que va desde R3 hacia R3 y que verifica lo siguiente. La transformación del vector 1, 0, 1 va a parar al vector 2, 1, 3. Recuerden que es una transformación que va de R3 en R3. Entonces, los elementos en el conjunto de partida son vectores de 3 coordenadas y en el espacio de llegada son vectores de 3 coordenadas. Entonces cumple que la transformación del 1, 0, 1 es 2, 1, 3, la transformación del 0, 2, 1 va a parar al vector 1, 0, 0 y la transformación del 0, 0, 1 va a parar al vector 0, 1, 0. Entonces tenemos que analizar si es que existe y es única, y si existe, explicitar cuál es la transformación que cumple esto. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Aquí vamos a necesitar algo que se llama el teorema fundamental del álgebra lineal. ¿Y qué nos dice el teorema fundamental del álgebra lineal? Hago la observación de que no se llama fundamental por capricho. De verdad es un teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Qué nos dice este teorema fundamental? Dice que si yo tengo dos espacios vectoriales V y W y el conjunto B, B1, B2, Bn, es decir, n vectores, si este conjunto es una base del espacio de partida, es decir, generan y son linealmente independientes, entonces existe una única transformación lineal que va desde B en W, tal que se verifica lo siguiente. La transformación del vector 1 va a parar a un vector 1 en el espacio de llegada. La transformación del vector 2 va a parar a un vector 2 en el espacio de llegada. Y así sucesivamente hasta que la transformación del último vector, Bn, va a parar a otro vector en el espacio de llegada. ¿Sí? Con W1, W2 y Wn en W. Entonces, expliquemos este teorema. ¿Qué nos está diciendo? Si usted tiene dos espacios vectoriales y una base del primer espacio, del espacio de partida, entonces va a existir una única transformación lineal que va desde el espacio de partida hacia el espacio de llegada, que lleve los vectores de la base a otro vector en el espacio de llegada, ¿cierto? Y verifique esto, que la transformación de el primer vector de la base, el segundo vector de la base, etcétera, son estos de acá que ya están definidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para aplicar el teorema fundamental del álgebra en este ejercicio? Lo primero que necesitaríamos sería una base de R3, ¿cierto? Si este conjunto de partidas es base, ¿cierto? El 101, 021, 001, ¿sí? Si la transformación de esos elementos, si estos elementos forman una base de R3, entonces yo voy a poder demostrar que existe una única transformación lineal que va desde R3 en R3 y que verifica esta condición. Pero ¿qué es lo que necesito como hipótesis? Necesito que este conjunto sea una base. ¿Sí? Entonces necesito que estos tres vectores formen una base de R3. Entonces, lo primero que tengo que demostrar es que este conjunto, 101, 021 y 001, es una base de R3. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Aquí vamos a ir usando cada vez más conceptos de los que hemos aprendido a lo largo del curso. Como la dimensión de R3 es 3, ¿por qué la dimensión de R3 es 3, chicos? Ya lo habíamos visto. Ya. Como la dimensión del espacio R3 es 3, entonces basta probar que B es linealmente independiente para mostrar que es una base. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, en la clase pasada habíamos visto que si yo tengo un conjunto
que tiene la misma cantidad de elementos que la dimensión, ¿sí? Entonces, si es LI, también es base. ¿Por qué? Porque la base se define como el mayor número de elementos linealmente independientes que generan al espacio. Perdón, el menor número de elementos linealmente independientes que generan al espacio. Esa es una base. Y la dimensión se define como la cantidad de elementos que tiene la base. Es decir, es el menor número de elementos linealmente independientes que generan al espacio. Por lo tanto, si la dimensión de R3 es 3, 3 va a ser la menor cantidad de elementos linealmente independientes que generan al espacio. Entonces, si yo pruebo que son linealmente independientes, necesariamente van a generar. Porque yo no puedo generar R3 con 2 elementos o con 4 elementos. ¿Sí? Tienen que ser con 3. Y si además son linealmente independientes, flor. Entonces, ¿cómo vamos a probar la independencia lineal? Entonces, como tenemos 3 elementos, vamos a tomar 3 escalares en el cuerpo. En este caso el cuerpo es R. 3 escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en R, tales que la combinación lineal de estos elementos es igual al vector nulo. ¿Sí? En este caso el vector nulo es el 0, 0, 0 porque estamos trabajando en R3. Entonces, si alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo vector más alfa 3 por el tercer vector es igual al vector nulo, ¿qué voy a tener? Desarrollo acá al lado izquierdo, voy a tener que esta operación que yo tengo acá da como resultado el vector alfa 1, 2 alfa 2, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, y eso es igual a 0, 0, 0. Entonces de acá, dos vectores son iguales cuando son iguales coordenada a coordenada. Alfa 1 es igual a 0, 2 alfa 2 es igual a 0, y alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, alfa 1 es igual a 0, 2 alfa 2 es igual a 0, y alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a 0, forman este sistema de ecuaciones lineales. Que tiene la siguiente característica. Todos los coeficientes o términos independientes son cero, ¿sí? Entonces es un sistema lineal homogéneo. ¿Y qué es lo que cumple un sistema lineal homogéneo? Que si su determinante es distinto de cero, entonces su solución es el vector columna 0, 0, 0. En este caso, si ustedes calculan el determinante de este sistema de ecuaciones, van a notar que el determinante es distinto de 0, y por lo tanto la solución de este sistema de ecuaciones es alfa 1 igual 0, alfa 2 igual 0 y alfa 3 igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la única forma de obtener el vector nulo mediante combinación lineal de estos elementos es que todos los escalares sean nulos. Luego el conjunto es linealmente independiente. Al ser linealmente independiente y tener la misma cantidad de elementos que la base de un conjunto, también es base. ¿Sí? Entonces, este conjunto de acá es base de R3. Entonces, cumplo con la hipótesis. Tengo una base del espacio de partida. Entonces, por teorema fundamental del álgebra lineal, como este conjunto es base, existe una única transformación lineal que va de R3 a R3, tal que la transformación del primer elemento de la base es el vector 2, 1, 3, la transformación del segundo elemento de la base es el vector 1, 0, 0, y la transformación del tercer elemento de la base es 0, 1, 0. Aquí hago la observación de que el teorema fundamental del álgebra lineal no me dice nada de estos vectores que yo obtengo en el espacio de llegada, ¿sí? No me dice si son bases o si son linealmente independientes. Entonces, yo no puedo asegurar que estos tres vectores en el espacio de llegada formen una base del espacio de llegada. Eso como primera observación. Y la segunda es que si bien el teorema fundamental del álgebra lineal me asegura que existe una única transformación lineal, bueno, que la transformación lineal existe y es única,
no me dice cómo calcularla, no me dice cuál es. Entonces yo para encontrar esta transformación lineal, recuerden que ahora nos piden explicitar la transformación lineal, voy a tener que ingeniármelas y aplicar alguna técnica para encontrar dicha transformación. Y ahora vamos a explicar cómo encontrar la transformación. Primero, bueno, el procedimiento que vamos a hacer en general nos va a servir para encontrar para explicitar todas las transformaciones. Entonces, primero, vamos a recordar que este conjunto era una base, ¿sí?, de R3. ¿Y qué quiere decir que es una base de R3? Que genera a todo R3, es decir, genera a todos los elementos de R3. Por lo tanto, R3 yo lo puedo escribir como la combinación lineal de estos tres elementos, como todas las combinaciones lineales posibles entre estos tres elementos. Es decir, alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector, con alfa, beta y gamma moviéndose en todos los reales. Entonces, como esto es base y genera todos los elementos de R3, quiere decir que todo elemento X y Z en R3, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que X, Y, Z siempre va a ser igual a un escalar alfa por este vector, más un escalar beta por este vector, más un escalar gamma por este vector. ¿De qué va a depender alfa, beta y gamma? Va a depender del vector que yo esté tomando acá, el X y Z que yo esté tomando. Entonces, si yo desarrollo esta igualdad, al lado derecho voy a obtener el vector alfa, 2 beta, alfa más beta más gamma. ¿Sí? Ahí ustedes pueden poner pausa y verificar. Y al lado izquierdo tengo X y Z. Entonces, ¿qué voy a sacar de acá? Que X es igual a alfa, que Y es igual a 2 beta y que Z es igual a alfa más beta más gamma. Acá lo que me interesa, jóvenes, es despejar los escalares. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa despejar los escalares? Porque yo quiero saber cuáles son los escalares que me permiten escribir X y Z como combinación lineal de estos tres vectores. Entonces las incógnitas acá son alfa, beta y gamma. Entonces, escribiendo este sistema de ecuaciones de la forma matricial, voy a obtener que los coeficientes, la matriz de coeficientes es 1, 0, 1, 0, 2, 1 y 0, 0, 1. Fíjense que esta matriz de coeficientes siempre se corresponde con los vectores de la base. Entonces, el primer vector de la base es 1, 0, 1. Entonces, acá va como vector columna. Acá un vector fila, acá va como vector columna. ¿Sí? Es el vector traspuesto. Entonces, ahí el segundo vector fila de la base, ahora es el segundo vector columna de esta de acá, de la matriz de coeficientes, y el tercer vector va a ser el 0, 0, 1, pero como columna. Eso, por la matriz de incógnitas alfa, beta, gamma, ¿cierto? Si yo hago este producto, obtengo esto, es igual a la matriz de términos independientes, X y Z. Entonces, fíjense que tengo un sistema de ecuaciones. Estoy trabajando con un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 variables, y 3 ecuaciones. Entonces, regla de Cramer, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, entonces tiene una única solución. Acá calculo el determinante de esta matriz, que sería 1 por este subdeterminante, 2, 0, 1, 1, más 0, menos 0 por el subdeterminante, más 0 por el subdeterminante. Entonces tengo que el determinante de esta matriz es 1 por el determinante de esta submatriz. El determinante entonces me va a dar 2, que es distinto de 0, y por lo tanto el sistema este que yo tengo tiene única solución. Bien, entonces, ¿cuál va a ser esa solución? Bueno, puedo aplicar la regla de Cramer, o en este caso igual ya está medio simple para despejarlo. Alfa inmediatamente es igual a X de la primera ecuación, y beta inmediatamente es y medios. Por lo tanto, reemplazo alfa y beta acá y despejo gamma. Z es igual a X más y medio más gamma, por lo tanto gamma, ¿qué va a ser? Menos X menos y medio más Z. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que para todo X y Z en R3,
el vector x y z lo puedo escribir de la siguiente manera. En vez de alfa, entonces, por 1, 0, 1, ahora es alfa vale x, entonces sería x por 1, 0, 1. En vez de beta es y medios por 0, 2, 1. Y en vez de gamma es todo esto, entonces va a ser menos x menos y medio más z por el vector 0, 0, 1. Si ustedes desarrollan esta expresión que está a la izquierda, van a llegar a que es x y z. Entonces, por eso nosotros despejábamos los escalares, que queríamos saber cómo escribir x y z como combinación lineal de estos dos vectores, pero dependiendo del x, la y, la z. Entonces, como t es transformación lineal, ¿qué va a ser la transformación de x y z? Y aquí es donde yo voy a poder finalmente explicitar mi transformación. La transformación de x y z va a ser, bueno, la transformación de todo esto, ¿sí? Pero como t es transformación lineal, acá tengo una suma, ¿cierto? Y estos son escalares, el x, el y medios, y este de acá son escalares. Entonces, como es transformación lineal, primero voy a sacar los escalares y la suma la voy a separar. Entonces sería x por la transformación del primer vector, ¿sí? Más y medios por la transformación del segundo vector. Más este escalar de acá por la transformación del tercer vector. Y si ustedes se recuerdan, a mí me daban este dato al principio. Yo sé que la transformación del primer vector es 2, 1, 3, la transformación del segundo es 1, 0, 0 y la transformación del tercero es 0, 1, 0. Por lo tanto, reemplazo, ¿cierto? Acá. Y obtengo que la transformación de 1, 0, 1 es 2, 1, 3, la transformación de 0, 2, 1 es 1, 0, 0 y la transformación de 0, 0, 1 es, ay, aquí parece que la embarré. Es 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces acá es 0, 1, 0. Puta, no lo puedo borrar. A ver. Aquí es 0, 1, 0. ¿Sí? Y ahí ya tengo mi transformación lineal. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que este es 0, 1, 0. ¿Por qué? Por esto. Porque la transformación x y z, ay, acá lo hice horrible. Ya. Vamos a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque ¿qué sería esto de acá? Sería 2x, vamos a sumar todas las primeras coordenadas. Entonces, en la primera coordenada acá voy a tener 2x por 2, 2x, más y medios, ¿cierto? Y aquí 0. Entonces, en la primera coordenada voy a tener 2x más y medios. Ahora voy a la segunda coordenada, voy a tener x por 1 más y medio por 0 más todo esto por 0. No, aquí era 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y este era el vector en el que me había equivocado. Entonces, ¿cuál va a ser mi transformación lineal? Para la segunda coordenada, entonces voy a tener x por 1, x, más y medio por 0 es 0, más todo esto por 1 me da más menos x, menos y medios, más z. Y en la tercera coordenada voy a tener x por 3, 3x, y medio por 0, 0, y todo esto por 0, 0. Entonces acá solo voy a tener 3x. Entonces, ¿cuál va a ser la transformación lineal del vector x y z? Va a ser 2x más y medio, más, y acá x menos x, eso me va a dar 0, y se me va. Entonces va a ser 2x más y medio, menos y medio más z, 3x. Por lo tanto, ahora sí voy a tener que arreglar esto. ¿Cuál es mi transformación lineal? Entonces, esta estaba bien, 2x más y medio.
acá no es X, es menos y medios más Z, y acá no es 3X más Z, sino que es solamente 3X. ¿Sí? Entonces, mi transformación lineal, la voy a dejar escrita acá, es 2X más y medios, coma, menos y medio más Z, coma, 3X. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces? Usted tome el vector X y Z y lo envía en la primera coordenada a 2X más y medio, en la segunda coordenada lo envía a menos y medios más Z, y en la tercera coordenada lo envía a 3X. ¿Sí? Esa es mi transformación lineal, ahí está explicitada. Aquí recuerden entonces que tienen que cambiar eso que yo puse porque no me avisté y me equivoqué. Ya, entonces, antes de terminar, hasta aquí ya está listo el ejercicio, pero les pregunto, ¿es inyectiva? Bueno, ahí ustedes tendrían que calcular el kernel y mostrar que el kernel es el espacio vectorial nulo, por lo tanto su dimensión es 0 y sería inyectiva. Ya, aquí claro que van a tener que corregir en lo que yo fallé, porque aquí yo lo usé con la transformación equivocada. Bueno, es inyectiva, ¿cierto? Entonces, como T es una transformación que va de R3 en R3, T es un isomorfismo. ¿Qué era un isomorfismo? Bueno, un isomorfismo, jóvenes, es una función que va desde un espacio al mismo espacio, es decir, lleva elementos de un espacio hacia el mismo espacio. En este caso, que estamos hablando de transformaciones lineales, es una transformación lineal que lleva un elemento desde un espacio al mismo espacio y, bueno, aparte de ser transformación lineal, es inyectiva y epiyectiva. ¿Sí? Haciendo un paralelo es como una función biyectiva. ¿Sí? Claro que para isomorfismos más generales no necesariamente los espacios de partida y de llegada tienen que ser iguales, pero en este caso, en transformaciones lineales sí. Vamos a considerar que los espacios de partida son los mismos que los de llegada. Entonces, ¿qué es un isomorfismo? ¿Cuándo? Es lineal, inyectiva y epiyectiva. ¿Sí? En este caso, como los espacios tienen la misma dimensión, el de partida y el de llegada tienen la misma dimensión, para demostrar que T es un isomorfismo, basta que yo demuestre una de estas tres condiciones para demostrar que es un isomorfismo. ¿Sí? Basta que yo demuestre que es inyectiva y inmediatamente se van a cumplir las demás. Basta que yo muestre que es biyectiva e inmediatamente se van a cumplir las demás. Solo porque la dimensión del espacio de partida es la misma que la dimensión del espacio de llegada. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Me hubiera gustado tenerlos en la audiencia. Eh, Espero que hayan quedado claros algunos conceptos. Cualquier cosa me pueden escribir y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una gran semana. Adiós.